Transmitiendo Radio C4, conectando y comunicando al cuerpo de Cristo. De manera cordial, amable y directa, Radio C4 presenta Libre al Fin. 2 horas llenas de riquezas espirituales, conceptos bíblicos profundos, simples lecturas bíblicas y enseñanzas que no podemos pasar por alto. Un momento donde lo cotidiano se viste de profundidad. Y ahora con ustedes, Karina Guidi. So many folk are lonely. Lord, oh, they need someone to care just a little bit. And when I look about and I see them, I can't help making this my prayer. Make me a blessing wherever I may be. Keep me good, keep me so that you might be seen. Oh, let your love flow through me. My Lord, when I meet a lost one, oh, give me all the right words I need to say. Oh, please help me not be weak or timid, please, Jesus. Their only chance may be with me today. Let me hear you sing it now, children. Make me a blessing, my Lord, wherever I may be. Keep me good, keep me clean, so that
love. Let your holy love flow through me. Oh, keep me pure. Oh, keep me so clean, so that you might be seen. Oh, let your love, oh, let your precious love flow through me. Oh, let your love flow through me. ¿Sabías que puedes escuchar este programa a través de YouTube? Si escribes en YouTube Radio C4 Libre al Fin, tendrás acceso al archivo de programas de Karina Guidi. Solamente escribe Radio C4 Libre al Fin y disfruta en tu tiempo y en la comodidad de tu hogar los estudios profundos de la Palabra de Dios. Recuerda, en YouTube, Radio C4 Libre al Fin. No te pierdas ni un minuto de este tu programa. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, hermanas en Cristo, familiares y amigos que nos oyen hoy en otro programa de Libre al Fin, y por la gracia y la misericordia de Dios, hoy tenemos otro día más que podemos estudiar juntos la palabra de Dios y siguiendo con nuestro estudio de Santiago, hoy comenzando con el capítulo 4. Todavía tiene tiempo de llamar a alguien y avisarle. Ahora, si usted no quiere que el Espíritu Santo traiga convicción, apague ahora mismo la radio y no oiga nada, porque realmente estos pasajes que vamos a ver, es muy difícil que no vayan a lo más profundo del ser. Ahora, ¿qué es lo que usted va a hacer con esa convicción? Eso usted sabrá delante del Señor, pero sinceramente que el Espíritu Santo del Señor, de la manera en la cual inspiró a Santiago, han sido pocos a los cuales le ha inspirado estas cosas y de esta manera, como lo habíamos visto antes en el estudio en el capítulo 3 sobre la lengua, algo que le es dado a Santiago de una manera más amplia y profunda y detallada que no le fue dado a los otros autores de la palabra de Dios. Y en este capítulo 4 vemos de dónde surgen todos estos conflictos y todos estos problemas aún dentro de los creyentes. Veamos que todo esto es para creyentes. Santiago no está hablando del mundo, está mencionando al mundo, pero no está hablándoles. Esta carta no es para los del mundo. Este libro es para los creyentes de todos los tiempos, los creyentes en todas las eras, en todas las edades y ciertamente en los creyentes hoy en día. Por eso le ruego que oiga, que no se lo pierda, no por oírme a mí, sino por oír esto, el material, me refiero al material en sí. Amén. Trae mucha convicción, quiero que sepa, va a lo más profundo del alma, y el motivo de esto es para justamente aniquilar todas aquellas cosas que separan, que apartan nuestro corazón del Señor Jesucristo, y que nuestra fe y devoción y fidelidad sea singular, sea sola, sea exclusiva hacia el Señor Jesucristo y nadie más. Que nada ni nadie más pueda ocupar el trono de nuestro corazón, solamente Cristo. ¿Sabe que con los jóvenes los domingos estamos estudiando la vida de Salomón? Y es impresionante lo que estamos viendo. Estamos leyendo Primera de Reyes, estamos estudiando Primera de Reyes y ahora estamos con la vida de Salomón ya casi al final, ahora viendo ya la muerte de Salomón y luego
los próximos reyes sucediéndolo. Pero si hay alguien que ha tenido absolutamente todo lo que un hombre cualquiera en cualquier tiempo haya podido desear de tener, Salomón lo tuvo. En la lista y en todos los casilleros en los cuales uno pone, yo quisiera tal cosa. Cuando sea grande quiero ser rey, check. Cuando algún día quiero tener los mejores carros, check. Los mejores caballos en ese tiempo y carruajes, él los tenía. Quiero tener una linda esposa, 1000. No una, 700 esposas, 300 concubinas, princesas. Él lo tuvo todo, absolutamente todo lo que es posible en este mundo, materialmente hablando, tener. Él lo tuvo. Por supuesto, como un tipo del Señor Jesucristo en su reino milenial, después de su segunda venida. Aún fama, él la tuvo. Popularidad, la tuvo también. Reconocimiento, lo tuvo también. Venían de otras tierras, como la reina de Sheba, oyó de él, oyó de su grandeza, de su majestad, de sus palabras, de su sabiduría, y ella pensó, yo esto tengo que verlo con mis propios ojos. Yo tengo que oír por mí misma todo aquello que he oído de este hombre. Y ella viaja con múltiples regalos, como si fuera que Salomón necesitara todavía más oro, más plata, más especias, más animales, algo más. Pero así todo, ella llega a él y trayendo todos estos regalos, y se pone a sus pies a oír. Y dice que su corazón fue satisfecho porque ella recibió una respuesta a todas sus interrogantes, todas las preguntas que ella tenía, en todas fueron respondidas. Y dice, esto era muy poco, me habían hablado, me habían dicho, había recibido un informe, pero era muy por debajo de lo que mis ojos han visto y de lo que mis oídos han oído. Por supuesto que esto tiene que ver con el Señor Jesucristo, claro. Pero como sea, la sabiduría la tenía de una manera extraordinaria para atender todo tipo de conflictos que eran llevados delante de él y que aquellos otros no podían resolverlos, y los casos difíciles eran llevados al rey Salomón y el Señor le daba la sabiduría para resolverlos y atenderlos. Toda majestuosidad también tuvo el gran privilegio de construir el templo, el gran templo de Salomón, cuyos planos y diseño le fue dado a David su padre. Pero el Señor le dijo, tú no vas a construir templo, lo hará tu hijo. Y Salomón tuvo el gran privilegio, el honor de construir y supervisar esa edificación para el Señor, el templo para el Señor. Pero así todo, Salomón no encontró contentamiento en nada. Así todo, teniendo gran sabiduría, digamos, gran ministerio, grandes dones, grandes talentos, teniendo todos los recursos a su alcance. Eso de todas maneras, su corazón fue apartado hacia otros dioses. Dice la palabra que todas sus mujeres apartaron el corazón de Salomón hacia los ídolos. Y él se dedicó a permitir la construcción, la edificación de lugares altos. Muchos, múltiples lugares altos. A Moloch, a Kemosh, a Astarte, a todos estos diferentes dioses que no son dioses nada, a espíritus de demonios a los cuales sus mujeres paganas adoraban y seguían, los dioses de los amonitas, de los moabitas, etc. Entonces él se dedicó a agradar a sus mujeres, a agradar a las otras naciones y a levantar lugares altos y altares a todos estos dioses paganos, de los cuales algunos como Kemosh o los otros que los niños, los bebés también eran dedicados y eran ofrecidos en holocausto a esos dioses que en realidad
demonios, y los bebés eran sacrificados como Kemosh, como Molec, etc. Moloch. Y entonces vemos que una gran sabiduría para hablar, una gran sabiduría y un gran entendimiento, pero esa sabiduría se ve que no le ayudó en nada para derribar los altares, para derribar los lugares altos, para derribar como rey y líder y terminar con esa idolatría, sino que él permitió que su corazón fuera desviado del Señor, de su fidelidad al Señor, hacia la adoración pagana. Entonces, todas sus riquezas, toda su sabiduría, todos sus talentos, su posición, su lugar, no colaboró, amén, a que él fuera lo que debía ser en el Señor, a vivir una vida santa, a vivir una vida fiel, con una adoración singular hacia el Señor Jesucristo. Entonces podemos tener todos estos recursos, podemos tener grandes talentos, gran llamado, aún ungido por Dios. Salomón lo fue. Dice la palabra que él no siguió los pasos de su padre, sino que él se dio él levantó altares y él permitió que su corazón fuera apartado del Señor hacia los ídolos. Y sabemos que sí, su padre cometió terribles pecados, adulterio y asesinato, etcétera, y otros más. Pero la fe de David era una fe perfecta, es decir, su corazón era un corazón que estaba en pos del Señor, un corazón como el de Cristo, un corazón humilde, arrepentido, contrito, humillado, que reconocía su falta, que no estaba buscando grandezas para él mismo. Salomón se apartó del Señor. El mismo hombre que escribiera los Proverbios, el mismo hombre que escribiera Eclesiastés y que escribiera palabras como a los jóvenes aún, ¿no? Que no se aparte, acuérdate del Señor, tu Creador, en los días de tu juventud, cuando los días todavía, ¿no? Cuando todavía tu vejez no llega, no te alcanza. Y tantas otras palabras y proverbios conocidos y reconocidos en todas las eras. Pero aún así él, dándose cuenta que todo absolutamente es vanidad, vanidad de vanidades. Todo es vacío. Hoy vamos a seguir con Santiago capítulo 4 y quiero que veamos el versículo 1 del 1 al 5 posiblemente hoy. Y Mauricio va a leernos del 1 al 5 que posiblemente vamos a poder llegar en este día. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho mora en vosotros, nos anhela celosamente? Amén. Volviendo al versículo 1, dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Algunos en la iglesia primitiva se habían reducido a guerras y pleitos. Esto no está hablando guerras y pleitos del mundo o guerras mundiales, no. Está hablando de la gente de la iglesia, está hablando de los creyentes. Ellos habían permitido que las guerras, que los pleitos, que las disensiones, estas cosas entraran a sus vidas, a sus corazones y por supuesto estuvieran destruyendo aún sus iglesias. Si la iglesia primitiva estaba llena, muchas veces nosotros decimos, queremos ser como la iglesia primitiva. Bueno, había guerras y pleitos. Quiero ser como la iglesia primitiva, pero no en esto. Hay muchas cosas en las cuales no queremos ser como la iglesia primitiva. Estas guerras y pleitos suceden debido a las pasiones
que combaten en los miembros, o sea, la naturaleza pecaminosa. Y Pablo en Romanos habla de todo esto más, ¿no? Explica estas cosas, lo cual Santiago no lo hace tanto. Él trata más con este problema y nos dice cómo tener y cómo mantener la victoria y cómo llegó a nuestras vidas la victoria que sobre el pecado, estas cosas, guerras, pleitos, por supuesto pecado, y el Señor nos lo dice a través de Pablo, que es a través de la fe en el Señor Jesucristo. Esta pregunta de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros es tratado y debe ser entendido por todos los cristianos. Qué fuerte el contraste de las últimas palabras del capítulo anterior y el principio del capítulo 4. Allí vemos los frutos de justicia obrando en paz, y aquí somos llevados cara a cara con las guerras y pleitos entre creyentes de los cuales procede bendición y maldición de sus bocas. La fe es estorbada, la fe es dañada por la contienda y las peleas, por la falta de oración, por la mundanalidad. Repito, la fe es estorbada por la contienda, las peleas, la falta de oración, la falta de compromiso a Cristo, a su palabra, y por la mundanalidad. Santiago trata con esto en este capítulo y muestra que la sumisión a la voluntad de Dios capacita a uno para vencer todas estas tendencias y caminar en fe, mirando a Dios y buscándole a Él para su guía, para su dirección día tras día. Pero aún necesitamos también ver al apóstol Pablo cómo debemos someternos, y para eso hemos tenido otros estudios más que ustedes los tienen disponibles también allí en YouTube, en el libro de Romanos. No hay nada más triste que los malentendidos entre cristianos. A menudo las iglesias enteras se encuentran en una disputa por la voluntad propia de uno o dos que están peleando por alguna cuestión de precedencia o por la manera del servicio, por cómo hacer esto, por cómo hacer aquello. ¿Por qué es tan prevalente este tipo de situaciones en los corazones y vidas de tantos cristianos? Y la pregunta luego dice, ¿no es de vuestras pasiones? Ese es el motivo. ¿Por qué las guerras? ¿Por qué las contiendas? ¿Por qué este tipo de conflictos entre creyentes? Proviene de vuestras pasiones, dice, las cuales combaten en vuestros miembros. Hay una guerra constante en los miembros del creyente que no se encuentra sometido a Cristo, que no ha presentado, que no ha rendido los miembros de su cuerpo mortal a la obediencia del Señor Jesucristo, sino que todavía la naturaleza pecaminosa está muy viva allí y está tomando el control. Y esta pregunta, ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros?, se refiere a lo siguiente. Pablo trata con esto mismo, ¿no? Con lo mismo que Santiago. Y él dijo en Gálatas 5, 14 al 16, dijo, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Toda la ley resumida en una sola. Amarás a tu prójimo como a tú mismo, pero para esto, por supuesto, entendemos amar a Dios. Entonces vemos que la respuesta para no vivir según las pasiones que combaten en nuestros miembros es andar en el Espíritu. Aunque esto le es dado a Pablo, Pablo explica todo esto ya en Gálatas. El Señor le dio a Pablo el entendimiento, el significado, la revelación del nuevo pacto. Vean lo que Pablo dijo en Romanos 6:13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Hay creyentes que se los ve, en vez de vivos, se los ve muertos. En vez de estar muertos al pecado, se los ven, todavía están vivos al pecado. Aquí se nos dice que podemos presentar nuestros miembros, o sea, los miembros de nuestro cuerpo físico, la lengua, manos, pies, mente, corazón, piernas,
todos los miembros de nuestro cuerpo físico como instrumento de justicia o de injusticia. El cuerpo físico es neutral, depende para aquello a lo cual lo utilizamos. Lo rendimos, lo presentamos al control del Espíritu Santo o lo presentamos para el control de la naturaleza pecaminosa. Solo por ser un cristiano no significa que ahora podemos vencer por nuestra fuerza, nuestra propia voluntad, el pecado y todas estas tendencias. Pablo dijo, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces, entendiendo que la victoria no está en usted mismo, no está en su rendimiento, no está en sus actividades, no está en sus obras, su victoria no está en su religiosidad, no está en las cosas que usted pueda llegar a hacer, sino que la victoria se encuentra en Cristo. Si usted busca en usted mismo para obtener la victoria sobre las pasiones que combaten entre nosotros, se va a encontrar peleando una pelea en la que va siempre a perder. Tarde o temprano perderá. Y esto es porque es una lucha que Cristo ya peleó, ya ganó completamente por nosotros. Y su única batalla es la buena batalla de la fe, es decir, de mantener su fe en Cristo, su obra consumada en la cruz, ya que allí solamente es que se encuentra la victoria. Cristo ya obtuvo la victoria por nosotros y nosotros mantenemos esa victoria de Cristo en nuestras vidas siendo activa, funcionando, dando fruto por la fe en quién Él es, lo que Él ha hecho por nosotros. Y mantenemos nosotros nuestra fe renovada día tras día en esa obra consumada, creciendo en el conocimiento de Cristo, en el conocimiento de su palabra, manteniendo una vida y una relación con Cristo a través de la oración, del estudio de la palabra de Dios. Porque al estudiar la palabra, al leer la palabra, al oír la palabra, entonces nuestra fe es fortalecida en la obra del Calvario. Y el Espíritu Santo puede continuar su proceso de santificación en todos nosotros. El versículo 2 dice, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Aquí la composición es, Santiago sigue dirigiéndose a los cristianos, claro. El problema que tenemos en el presente con lo que se conoce como el Evangelio de la Prosperidad era prevalente también en la iglesia primitiva. Dice, matáis, que tiene que ver con hacer quedar mal a otros para verse uno mejor. Esto sucede todo el tiempo dentro del círculo de creyentes. Matáis no tanto se refiere a matar físicamente, asesinar a alguien a sangre fría, sino matar la reputación de una persona, matar la imagen de una persona. Como digo, a través de palabras, hacer ver a esa otra persona como inferior, para entonces uno verse mejor. Lo próximo dice pleitos y guerras. Los pleitos y las guerras son todo de la carne, son todas obras de la carne. Y nunca va a obtener el resultado deseado. 3 veces en este versículo dice las palabras no tenéis, no podéis, no tenéis. Y significa que ellos nunca van a poder obtener todas las cosas verdaderas de Dios de esta manera. Lo que incluye en su presencia, lo que incluye en la unción, el poder del Espíritu Santo. Puedan quizás obtener otras cosas, porque matando y haciendo guerra y pleito, puedan llegar a obtener otras cosas. Pero las cosas verdaderas del Señor, su presencia, su unción, no la obtendrán. Victoria, no la obtendrán. Y la frase dice luego, codiciáis y no tenéis. Codiciáis y no tenéis, usa la palabra en el sentido negativo, claro. Esto nos dice varias cosas. Número 1, sin importar las proclamaciones, tal persona no está mirando a Dios, sino que está operando en su propia voluntad.
Lo que ellos quieren no es lo que el Espíritu Santo quiere, y todo esto es un deseo a la prominencia, al protagonismo, al poder, la influencia, las posesiones, importancia, popularidad, etcétera, etcétera. Bueno, tenemos que reconocer que todas estas cosas constituyen al mundo. Por eso luego más adelante, justamente, el apóstol nos relaciona todo esto al mundo. Ser del mundo, no querer las cosas del mundo, no parecernos al mundo. La persona no está deseando lo que el Espíritu Santo quiere traerle, lo que el Espíritu de Dios tiene, la voluntad perfecta de Dios, agradable, perfecta, santa, sino que el deseo está inclinado hacia otro lugar, que es la propia voluntad, que es un protagonismo, que es una importancia. Puede ser material, puede ser por influencia, pero estas son pasiones egoístas que provienen de la naturaleza pecaminosa, y no podrá obtener las cosas verdaderas del Señor. Todo evangelio falso lleva a la atención hacia predicadores particulares también, a iglesias, denominaciones, con el deseo de agradarles y de ser reconocidos por ellos. Y de allí las peleas y competencia por posesión, por obtener un lugar, un título, posiciones. La palabra de la cruz, por otro lado, lleva a las personas a Jesús. Entonces, en el mensaje falso, Jesús es meramente usado, está siendo utilizado para poder llegar al lugar que las pasiones quieren llegar. Mientras que el verdadero mensaje, Jesús, ¿no?, es total y completamente el enfoque para aquellos que están fielmente siguiendo al Señor Jesucristo. Aunque no sean muchos los que sigan este mensaje verdadero predicado fielmente, aún estos solamente van a poder conocer la verdad en Cristo y van a poder obtener las cosas verdaderas de Dios, que son su presencia, que son la unción, el poder, la victoria. Entonces también surge una pregunta: ¿es posible que se predique el mensaje verdadero y aún sean los ministros guiados por sus propios deseos? Vamos a una pausa y volvemos con esa pregunta. Jesus, Jesus, Jesus. Sing to the Father. Father, Father, Father. Sweet Spirit, Spirit. Spirit, Spirit. Let your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control. Every situation that has troubled my mind, all my cares and burdens onto you I roll. Jesus, Jesus, Jesus. Sing to the Father. Father, Father, Father. Precious Spirit. Spirit, oh, Spirit, Spirit. Come now, Holy Spirit, and take control. Hold me in your loving arms and make me whole. Wipe away all doubt and fear. Please take my pride. Draw me to your love and
keep me by your precious side. Jesus, 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 precious Father, Father, oh Father, Father, Spirit, oh Holy Spirit, Spirit, give your life to Jesus, let him fill your soul. Let him take you in his arms and make you whole. As you give your life to him, he'll set you free. You will live and reign with him eternally. Jesus, oh my Jesus, Jesus. Let us talk to the Father. Father, 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 Precious Spirit, oh Holy Spirit, Spirit, let your living water flow over my soul. Let your Holy Spirit come and take control. Every situation that has troubled my mind, all my cares and burdens unto you I roll. All my cares and burdens unto you I Estás en sintonía de Libre al Fin con Karina Guidi. Gloria a Dios. Entonces, esta última porción de lo que estamos estudiando es muy importante. El corazón del hombre es mucho más engañoso de lo que siquiera podamos, dice Jeremías, es malvado, perverso, es engañador, mucho más de lo que siquiera podamos imaginar. Por eso, hermanos, es muy importante que atendamos las palabras de Santiago, no las mías, pero estas palabras, porque el corazón que está siendo llevado, dominado, controlado por las pasiones malas, va a encontrar algo de qué agarrarse para poder ir hacia ese lugar, buscando esa preeminencia, buscando que esa influencia, buscando todo aquello que las pasiones malas buscan. Y lo peor de todo, que se va a adornar con religiosidad. Y el enemigo va a colaborar con eso, va a colaborar a que nosotros adornemos todas estas pasiones, esta dirección desordenada, esta dirección que es una dirección que caracteriza al mundo. Es decir, no querer lo que el Espíritu Santo quiere, aunque proclamemos, cantemos todo el tiempo, Señor, quiero hacer tu voluntad, cuando en realidad estamos yendo a la dirección incorrecta. Y no estamos yendo hacia lo que el Espíritu Santo está queriendo para nosotros. Hay un deseo. Está el deseo allí. Está la naturaleza pecaminosa queriendo, buscando, combatiendo entre nuestros miembros para poder tener la preeminencia.
Y los deseos malos queriendo un protagonismo, queriendo un poder, queriendo una influencia, queriendo posesiones, queriendo importancia, queriendo popularidad, queriendo todas estas cosas que son pasiones egoístas. No proviene del Espíritu Santo, no tiene nada que ver con el fruto del Espíritu. No tiene nada que ver con la mansedumbre, con la humildad, con la paciencia, no. Sino que tiene que ver con los deseos malos, tiene que ver con los frutos de la carne. Entonces dijimos, bueno, una pregunta, ¿es posible que se predique el mensaje verdadero y aún sean los ministros guiados por sus propios deseos? Y sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Por ejemplo, tenemos, como decía al principio, Salomón. Si leemos todo lo que Salomón nos ha dado, que el Espíritu Santo le dio, todos estos proverbios, estos escritos, son verdaderos. Diríamos, tiene razón. Él tenía la sabiduría, es decir, Dios le dio sabiduría. Y aún así, él fue guiado por sus deseos. Esto es porque el saber algo no significa que estamos creyéndolo debidamente y actuando en fe conforme a eso que sabemos. Por eso los resultados, el fruto, ¿cuál es? La frase siguiente, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Quiero que usted, por favor, vea el estrés de este tipo de creyente. Como vemos, estas son declaraciones extremadamente fuertes. Es horrible, hermano, que a un creyente el Espíritu Santo lo describa de esta manera. Creyentes matando, creyentes ardiendo de envidia, creyentes no pudiendo alcanzar. ¿Alcanzar qué? Alcanzar las cosas de Dios, pero no van a obtener las cosas de Dios. Las cosas verdaderas de Dios no las obtendrán. Su presencia, su unción, su poder, su victoria. Están siendo guiados por sus propios malos deseos. Primero que nada, ¿qué quiere decir Santiago al decir que algunos cristianos matan? Ya lo dijimos. Cuando pensamos en matar a una persona, pensamos en darle un disparo o algo así. Incluye esto, pero la palabra se expande mucho más, incluyendo el chisme, esquemas y cosas, difamaciones. Todo aquello que es de la naturaleza, propio de la naturaleza mala. Cosas ingeniadas por un creyente contra otro, lo que es visto por Dios como matar. Cuando los cristianos hacen esto, nos dicen que no están mirando al Señor para que les provea, sino que se involucran en religión, lo que significa que el camino por el que están transitando es un camino diseñado por sus propias mentes o por las mentes de otros hombres. Entonces ellos sienten que tienen que proteger su territorio y de esta manera tratan de tomar el territorio que le pertenece a otros. Y esto se ve mucho, tristemente, dentro de la esfera de los ministros, predicadores, ministerios, etc. Aquí la palabra dice ardéis, o sea, esto habla de un deseo fuerte. Ellos están codiciando o deseando algo que no es de ellos. Ellos no tienen eso, pero lo quieren, lo desean, lo codician y arden. Y aún a veces logran tomarlo y hacer a un lado a aquella persona a la cual le pertenece eso que ellos desean. Pero como ellos quieren eso, usarán cualquier medio a su disposición para obtenerlo, sea lo que sea, aún matarán para obtenerlo. La ironía de esto es que hacen todo esto en el nombre del Señor, o supuestamente para la obra de Dios, aunque el Señor sabe que lo hacen para ellos mismos. La frase dice, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Conlleva la idea que ellos están pidiendo, pero están pidiéndole a las personas incorrectas. O están pidiendo de manera incorrecta. Aparentemente la idea es que corren hacia personas buscando obtener lo que desean. No corren a Cristo, no corren a Él.
No hay una oración al Señor buscando, pidiendo estas cosas, ¿no? Por supuesto que debe ser la oración y pedir al Señor dentro de su voluntad. Pero ellos están corriendo hacia personas para poder obtener lo que quieren. Como hemos dicho en la composición de este versículo 3 veces, el Espíritu Santo por Santiago dice que ellos nunca obtienen lo que en realidad están buscando, porque dice, y no tenéis, no podéis, y no tenéis, dice otra vez. O sea, el corazón del Hijo de Dios nunca puede ser satisfecho o completo. Y aún obtienen algunas cosas posiblemente, pero no está satisfecho. Alcanzan algunas, pero aún no se siente completo, sino solamente por Cristo. Y lo que Él nos dará es nuestra verdadera necesidad, y lo que nos es dado por el Espíritu Santo es justicia, es santidad. El Espíritu Santo quiere darnos esto, que es la virtud de Cristo, que es una semejanza a Cristo, que es ser más como Cristo. Pero esto no puede ser recibido al menos que sea por la fe exclusivamente en Cristo, lo que pone al yo, ¿verdad?, enteramente en Jesucristo, escondido en Cristo. El yo debe estar escondido en el Señor Jesucristo, por su sangre vertida en la cruz. Vean lo que el Señor Jesús dijo en Lucas 9:24. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Vemos muchos creyentes que están queriendo salvar su vida, es decir, obtener diferente tipo de cosas, la perderá. Y esto se refiere a que los cristianos están combatiendo los unos con los otros para tratar de obtener algo que en realidad ellos no necesitan, y lo que siempre va a terminar en lo opuesto de lo que ellos desean. En vez de salvar su vida de esta manera, ellos la perderán. Y por otro lado, aquellos que tienen sus vidas ancladas completamente y solamente en Cristo, lo que significa que no se pertenecen a ellos mismos, sino que se han abandonado a Cristo Jesús, sino que le pertenecen a Cristo. En vez de perder sus vidas, ellos la encuentran, o sea, ellos salvan sus vidas. La respuesta está en lo que dijo el Señor en el versículo anterior a Lucas 9, el 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Niéguese a sí mismo. Las pasiones del hombre, si toman control, buscando la preeminencia, buscando el protagonismo, esto es totalmente lo contrario a negarse a uno mismo. Y de esta forma no se podrá tomar la cruz cada día y seguirle. Este es el camino de la cruz, y el camino de la cruz es el único camino para seguir a Cristo. Por la cruz seguirás a Cristo, fuera de la cruz seguirás al hombre y al yo. Entonces, la frase combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Proclama el hecho que con todo deseo consumido y aún con un antagonismo amargo, tales cristianos no serán capaces de obtener lo que quieren. La razón fue y es que ellos están yendo por el camino incorrecto. Ellos no le pidieron a Dios por estas cosas. Ellos estaban combatiendo y luchando en vez de estar orando. Tratamos ante todo de ir a personas, a gentes, a lugares, y nos estamos olvidando de ir al Señor primero que nada, olvidándonos que Él solo puede satisfacer nuestras necesidades. Yo sé que combatiendo y luchando se puedan llegar a obtener ciertas cosas, pero no vamos a obtener lo que el Espíritu Santo quiere para nosotros. Obtendremos otras cosas, lo que la carne quiere, pero no lo que quiere el Espíritu Santo. El Señor nos ha invitado a buscarle, a pedirle todo aquello que necesitamos para recibir. No tenemos porque no pedimos. Por eso dice el versículo 3, pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y la estructura es el tipo incorrecto de oración, la motivación incorrecta. Se está pidiendo por dinero o cosas así, o cosas para usar
en sus propios placeres. Quieren gratificarse a ellos mismos en vez de ayudar a otros y agradar a Dios. El tipo incorrecto de oración. Pedís y no recibís. Antes decía, no pedís. Ahora dice, también el caso es que pedís, pero no recibís. Proclama a Dios queriendo contestar la oración, pero no siendo capaz de hacerlo porque es una oración incorrecta. La oración es uno de los mayores privilegios que tiene el creyente, pero aún así la triste verdad es que la mayoría de los cristianos simplemente no oran. La mayor razón es la incredulidad. Y esta incredulidad proviene de cosas que se han pedido a Dios, pero que no fueron su voluntad darnos. Al no haber obtenido esas cosas, la incredulidad toma lugar. Estos creyentes entonces, ¿qué hacen? Dejan de orar. Sin embargo, hay una manera de orar que va a traer tremendos resultados. Es por el camino de la fe y es por el camino de la voluntad de Dios y conocer la voluntad de Dios. Sin embargo, como con todo, creo que para que la oración sea efectiva, el creyente debe tener su fe centrada, no en sí mismo, sino solamente en Jesucristo y el crucificado. La frase dice, porque pedís mal. O sea, pedir mal significa pedir con razones equivocadas, con una motivación incorrecta. Debemos leer estas palabras cuidadosamente porque esta es la razón por la que muchas de nuestras oraciones no son contestadas. Si lo que sea que pedimos a Dios, estamos dispuestos a dedicarlo a Él solamente, bueno, Él sí va a responder. Él dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Y aún el Señor Jesús oró y dijo, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Cuando un creyente aprende las reglas bíblicas de la oración, él no abusa inconscientemente de sus privilegios, ni tampoco le insiste a Dios en lo que no debe pedir. Cuando pedimos de acuerdo a su voluntad, pedimos desinteresadamente, en moderación y para la gloria de Dios. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Eso es lo que debe ser la pasión de todo hijo de Dios y el principio de Pablo debe estar debajo de todo deseo. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. La frase dice para gastar en vuestros deleites. Proclama la razón por la que tal oración no es contestada y proclama un terrible egoísmo de parte del individuo. En esta situación la voluntad de Dios no está siendo considerada, sino solo la voluntad del individuo es lo primordial. Aunque algunos crean que están buscando la voluntad de Dios y esto es porque lo adornan con religiosidad, pero de todas maneras sigue siendo la voluntad propia. Aunque se diga que es para la gloria de Dios, aunque se diga que es para su obra, no necesariamente lo es. Sigue siendo la voluntad propia, para gastar en vuestros deleites. Muchas veces nuestras peticiones están tan centradas en el yo y estamos tan preocupados en la gratificación de nuestros propios deseos que Dios no puede ser fiel en responder a nuestros pedidos. La verdadera oración no es pedirle a Dios lo que nosotros queremos, sino primero que nada es pedirle a Él que nos capacite a hacer aquello que Él quiere que hagamos. Pero a menudo nos ponemos a orar para controlar a Dios mediante nuestra aparente fe, en vez de tomar el lugar de la sumisión a su santa voluntad. Por lo tanto, pedimos y no recibimos, porque si Dios contestara otorgándonos nuestros deseos, los consumiríamos en nuestros deleites y placeres. Aunque el Señor algunas veces permite, el Señor permite que obtengamos ciertas cosas para darnos cuenta que esa nunca fue su voluntad. Para orar correctamente debe haber una vida separada con Dios mismo delante de nuestras almas como el objeto supremo de nuestro afecto. Y estos pasajes nos dicen llanamente que Dios nunca permitirá que su palabra sea usada en contra de su voluntad, porque muchos cristianos han sido enseñados que ellos pueden tomar ciertos pasajes de las Escrituras como
Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Marcos 11:24. Y piensan que así recibirán todo lo que desean. Ellos no se dan cuenta en que todas las promesas de la palabra de Dios están basadas en la voluntad de Dios. Y nunca el Señor va a permitir que su palabra sea usada para eludir su voluntad. La arrogancia que muestran estas actitudes denotan una falta de consideración por las verdaderas cosas de Dios. Es decir, las verdaderas cosas de Dios: santificación, justicia, la presencia de Dios, la unción y el poder de su Espíritu Santo. Esas cosas no están en vista, sino que son nuestros propios placeres, deseos carnales. Eso es lo que está en vista. Y en este tipo de atmósfera el Espíritu Santo es visto como un cadete que actúa bajo las órdenes de los hombres. Y la tentación de jugar con Dios es una tentación que comenzó ya en el huerto del Edén y resultó en la caída del hombre. El orgullo siempre termina en la caída del hombre. Y mientras que muchos de los predicadores modernos y creyentes en general son rápidos para cubrir sus deseos egoístas con todo tipo de escrituras, los hechos son que cuando la fachada es quitada, es el mismo diablo con el mismo engaño. Pienso que ya tenemos que terminar por hoy. Vamos a seguir en el versículo 4. Nos dice Santiago el motivo de todo esto, el resultado más bien del creyente. El creyente de este tipo termina convirtiéndose en un adúltero. Nos encontramos mañana. Gracias por oír. Que el Señor les bendiga. When my life work here